Crisis financiera en algunas empresas de la región. Pemex, PDVSA, Ecopetrol. ¿Qué está pasando? La empresa o la cajita de huevos de oro la están acabando algunos gobiernos. Tema de análisis aquí en Impoliti, Política sin Censura, donde nuestro invitado le da la tarjeta roja a quien en segundos. Nuestro invitado en México, Rodrigo Giraldo, experto y asesor en temas mineroenergéticos y quien da asesoría a multinacionales. Directamente de entrada preguntamos, y con la bienvenida, Rodrigo, ¿qué está pasando en la región y propiamente allí con Pemex en México? La probabilidad de éxito en exploración con Pemex ha disminuido. Se ha enfocado Pemex en el corto plazo porque la exploración es un tema de mediano y largo plazo, especialmente si es offshore. Estamos hablando de horizontes de 9, 10 años para que haya una primera gota de aceite en cualquier proyecto de inversión. Y se ha enfocado en el tema de mantenimiento de campos maduros. Pero los campos maduros tienen un problema. En la medida en que se hacen más maduros, se vuelven más costosos. El lifting cost aumenta y puede aumentar incluso a tasas del 20% anual. Y las pérdidas de los últimos años, por lo menos los últimos 3 años en Pemex, han sido básicamente por la parte de transformación industrial y refinación. Hoy las pérdidas de Pemex, ¿a cuánto ascienden? Pemex tiene una deuda financiera del orden de los 100 billones de dólares. Tiene una deuda de pago a proveedores del orden de los 25 billones de dólares. Ese problema de flujo de caja genera también problemas, digamos, financieros en las regiones. Hacienda no está recibiendo. Han habido aportaciones por parte del fisco, por parte del gobierno, aportaciones específicas de grandes montos de dinero en billones de dólares también. Y también se le ha reducido el DUC, que es el impuesto, que es el que pagaba Pemex y ha venido reduciéndose de forma importante. Entonces, ese dinero ya no lo recibe Hacienda como tal, entonces no lo puede redistribuir para mejorar una cadena de valor en las regiones, especialmente los estados que son del norte al sur. Estamos hablando de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. ¿Es producto de la mala política administrativa de esas estatales, del gobierno? En parte, más que eso. Digamos que estos estímulos fiscales más bien se traslada un poco el impuesto. A veces el impuesto es del 100% que no pago. Entonces, le ayudan parcialmente a Pemex a tener alguna solvencia, pero no resuelven los problemas estructurales. Si aterrizamos esto en el diario vivir, en el bolsillo de cualquier humano, de cualquiera de los países de esta región, uno dice, si Pemex, si PDVSA, si Ecopetrol, si las demás estatales no tienen ingresos, no hay suficiente dinero para garantizar parte de ese presupuesto que se necesita para manejar el país. ¿Es así o no es así? Todo depende de la administración. Entonces, a países como Colombia, como Ecuador y Perú, no son petroleros, o sea, tienen petróleo, pero no son petroleros, pero aporta bastante en el Producto Interno Bruto al fisco. Y es importante ese porcentaje. En el caso de México, es quizás de los más importantes después de las remesas, es lo que envían los paisanos de Estados Unidos principalmente a México, que es un monto importante. Estamos hablando de 5,000, 6,000 billones de dólares al año. Y al turismo. Precisamente veía en un diario donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decía que solamente lograría la estatal nivelarse en el 2027. ¿Eso es así? Sí, definitivamente este año fue un año de retrasos en muchas actividades. Por ejemplo, Pemex quería o le es importante más bien empezar a desarrollar un campo que se llama Samá, es un campo offshore, pero ahí tiene socios y no se han puesto de acuerdo con los socios. Hay muchos problemas estructurales en los contratos, hay falta de confianza en los inversionistas porque los pagos se retrasan, no hay flujo de caja, las compañías de servicios tienen deuda acumulada y están en negativos desde hace ya dos años largos. Todo eso genera un problema en la cadena de valor
y en la pérdida de confianza en la inversión. Y como no hay transparencia y hay mucha opacidad en esta asignación de contratos por parte de las autoridades, estamos hablando de CENER, estamos hablando de Secretaría de Energía, CENER, estamos hablando de Pemex, y de su consejo y del gobierno. Entonces, esto genera retrasos y los retrasos impactan en la economía. La economía, por ejemplo, los pagos o los impagos más bien que no se han hecho en los últimos 24 meses han impactado seriamente en la economía de las regiones, en los empleos directos y mucho más en los indirectos e informales. Entonces eso la consecuencia finalmente es que el gobierno recibe menos impuestos, entonces hay menos dinero. Ok. Voy a aprovechar de su conocimiento y vamos a hacer un barrido. Vamos a empezar, obviamente ya tocamos un poco México, pero quisiera analizar un poco la situación de Colombia. Último trimestre, también caída sustancial en las utilidades. Pero se anuncia que vamos a tener que importar gas. Obviamente cayó también la exploración y la explotación. ¿Qué dibuja usted dentro de ese escenario? Yo pienso que básicamente si tú no haces exploración, ahora, un punto importante, los campos fáciles o los yacimientos fáciles, el petróleo fácil se acabó. Ya lo que viene es lo difícil, lo que es más complejo, lo que está relacionado con hacer mejor ingeniería y aplicar mejores tecnologías de punta, inversiones de ese tipo que cuestan. Aunque la ingeniería no cuesta, básicamente no pasa del 5% del valor de un proyecto de inversión. Entonces, pero se pierde el rumbo en ese aspecto porque cuando tú no haces una buena ingeniería y no generas modelos de confianza y aumenta tu probabilidad de éxito en la definición, por ejemplo, de localizaciones, entonces, pues tienes pozos secos y al tener pozos secos estás perdiendo dinero. Vayámonos ahora a Ecuador, Petroecuador. La producción cayó, veía un comparativo, estaban estimando que la producción diaria serían 500.000 barriles, no alcanzó un poquito más de los 490.000. Eso significa que también está en dificultades la producción, más aún que tiene deudas con China y que paga con petróleo. El caso de Ecuador es un caso muy sui generis y es un caso relacionado con una falta de estabilidad en las políticas y en los actores. Básicamente en los últimos años en el gobierno de Lazo, previo al gobierno actual de Noboa, cambiaban de director de Petroecuador por cuestiones de corrupción, por cuestiones de política, etcétera, etcétera, cada año. Entonces, y los mismos ministros de energía, viceministros de hidrocarburos o encargados correspondientes, igual los cambiaban cada año porque les encontraban problemas, más o menos como el caso de Perú, que lleva 10 años y 10 presidentes. Entonces, siempre ha habido eso genera mucha inestabilidad. No hay proyectos de corto, mediano plazo, mucho menos de largo plazo. Y mientras no tengas, digamos, unas políticas que se mantengan durante por lo menos unos 5 o 6 años estables, no vas a estás cambiando siempre la ruta. Entonces no tienes un mapa de ruta. Eso le pasa a Ecuador, eso le pasó a Perú. Ahora Perú está recuperándose un poquito, pasemos un poquito más abajo a Perú, porque bueno, firmó un contrato con Chevron, una empresa importante, muy grande en el mundo, que puede tener la capacidad del músculo financiero para invertir offshore en una cuenca que tiene mucha probabilidad para producir hidrocarburos, que es Salaberry. El caso de Ecuador es un problema político, es un problema que la estructura, digamos, no existe y todavía no se ve. No sé si por este lado hubiésemos empezado, por el tema Venezuela, el tema Estados Unidos, y uno ve a PDVSA como la gran fortaleza que quedó en ruinas, que no produce, que tiene una gran infraestructura pudriéndose, digámoslo así, y especulan que o mejor, no especulan, que Nicolás Maduro opta por acudir a la OPEP diciendo es que Donald Trump nos quiere quitar el petróleo. ¿Qué interpretación le da usted a todo eso? Esos son temas políticos también, o sea, aquí nadie le quita nada a nadie, sencillamente pues hay un tema ahí relacionado con el caso de las presiones políticas. Estados Unidos vive de la guerra desde hace muchos años, de esa presión porque su músculo armamentista es bastante fuerte.
Chevron es otro denominador ahí también, o sea, Chevron ha estado en Ecuador, ha estado en Perú, ha estado en Venezuela, aporta más o menos una cuarta parte de la producción de Venezuela. Tiene una, digamos, una certificación por parte del gobierno de los Estados Unidos para poder producir y poder exportar ese hidrocarburo que va para las refinerías de Houston, ¿sí? Porque pues hay un acuerdo y hay una conveniencia de ambas partes. Pero eso no es irónico, eso es irónico, ¿no? Claro, son cuestiones políticas. Simplemente cuando la gente no lo entiende y la geopolítica no la entendemos desde el punto de vista económico, macroeconómico y todo, pues no lo entendemos. Pensamos de forma muy simple. Hay que pensar de forma más compleja y entender realmente cuáles son las causas y consecuencias de estas cuestiones, porque son políticas. Ahora, Venezuela y PDVSA en su particular fue una de las empresas más importantes, llegó casi a 4 millones de barriles de producción día y ahorita no llega ni a uno. Entonces, tiene capacidad, tiene las mayores reservas del mundo en aceites, pero aceites pesados y extrapesados, pero su infraestructura de activos pues está obsoleta. Entonces hay que rehacer muchas cosas y a veces hay que tomar decisiones, hacer análisis, digamos, de modelos para ver si conviene perforar nuevos pozos, a rescatar los pozos que ya están básicamente no tienen integridad mecánica y no hay manera de repararlos, ¿no? Que pudiera haberse hecho en un momento dado hace unos años, pero no se hace y como la corrosión eso no para, Ujú, claro. acaba con todo, el agua, el aire, acaba con todo. Entonces ya hay que entrar a hacer nuevos modelos, pero vivimos al día y ese es el problema de Ecopetrol, de Pemex, tratando de apagar incendios. Somos como bomberos. Y si existe ese gran interés de Estados Unidos en apropiarse de algo de esas reservas, que son muchas. Claro, o sea, son, digamos que el mayor complejo de refinerías del mundo está en Texas. Entonces, ¿y qué requieren? Pues crudo. Y el crudo, ¿dónde está? Pues en cualquier parte del mundo, pero si yo lo tengo ahí cerquita y es un crudo que yo le puedo sacar valor, porque pues el crudo pesado, extra pesado, tienes mayor valor no tanto como combustible, sino también como petroquímica. Entonces, es interesante que para Estados Unidos y es evidente que le interesa porque hay no las minucias que puedas encontrar en Colombia o en Perú. Ecuador incluso tiene más reserva que Colombia, ¿no? Pero Venezuela multiplica las reservas que tú encuentres en otros países de la región. El presidente Trump ha amenazado con hacer una incursión a Venezuela vía terrestre. ¿Qué pasaría, estamos hablando de forma hipotética, con el precio? ¿Aumentaría considerablemente? ¿Caería? ¿Qué puede pasar en los próximos días si eso pasara? No creo que aumente considerablemente porque el aporte de 1 millón de barriles a los 100 millones que requiere el mundo es muy poco, es el 1%. Entonces, yo creo que es un tema más bien geopolítico, puede haber más cuestiones de carácter de la bolsa, cuestiones relacionadas con estos temas bursátiles, pero no, yo no veo que haya un impacto fuerte realmente en la oferta y demanda. Lo que sí va a haber, y está claro, es que Saudi Aramco ha decidido desarrollar unos megacampos de gas y poder llegar a utilizar ese gas para producir la energía y evitar consumir 1 millón de barriles de crudo en termoeléctricas como lo hace actualmente. Entonces, ese barril va a pasar a los inventarios y eso sí puede bajar el precio del barril y al bajar el precio del barril, pues muchos de los proyectos se van a detener y digamos, los países que reciben, digamos, una cantidad importante de divisas por la industria petrolera, pues lo van a resentir. Uno de ellos es, pues, México y la región. Mm. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando también, aunque Ecopetrol se defiende un poquito con el Permian, ¿no? Se defiende un poquito porque, pues, es gas condensado, hace crudos ligeros y ahí digamos que no depende tanto del tema de los yacimientos convencionales que toman mucho tiempo en desarrollarse. Lo decía usted al comienzo, un punto aparte es Brasil. ¿Qué hace que Brasil tenga un manejo totalmente distinto? Pues básicamente sus políticas, ¿no? Ellos se desinvirtieron en donde no tenían agregado valor, que es básicamente en algunos activos onshore, cuencas someras, se enfocaron en aguas profundas, hicieron acuerdos importantes con compañías con músculo financiero, ya las sabemos cuáles son, pues Total, Repsol, Shell, Chevron, ExxonMobil, y esto es lo que le da, digamos, una estabilidad
en la producción y en el crecimiento de la producción a Brasil, que puede llegar rápidamente a los 4 millones de barriles y hasta los 5 en unos pocos años. Devolvamos la película. Colombia, si no entra nuevamente en la fase de exploración y explotación, ¿qué va a pasar? Colombia tiene un problema, así tenga, digamos, exploración y digamos, todo el modelo de músculo financiero para poder hacer exploración y todo eso, y socios. Es el que estamos hablando del caso de Sirio, por ejemplo, de Petrobras. Pero ahora tienen que hacer más de 126 ¿cómo se llaman? Encuestas con las comunidades Ajá, sí. para que les aprueben su licencia de impacto social y ambiental, y eso va a tomar muchos años. Entonces, ese tema en Colombia es crítico porque detiene todos los proyectos de inversión y los traslada hacia el futuro. No se desarrolla rápidamente el tema, ¿no? Y eso ha sido un problema en Colombia desde hace ya varios años y especialmente con el gobierno Petro. ¿Cuál sería la solución mediática para tratar de salir de esa crisis regional petrolera? Yo creo que sí hay que facilitar un poco más el tema y despolitizar el tema de la asignación de licencias ambientales sociales. Se requiere mayor aceleración y velocidad, y eso requiere también mayor presupuesto para las autoridades, en el caso de Colombia para el ANLA. Sí es importante darle mayor gobernanza a las paraestatales, y eso le va a dar más claridad sobre el tema de auditorías internas, manejo de la corrupción. Yo creo que principalmente son como soluciones estructurales en la administración de las políticas públicas y de estas paraestatales internamente. Rodrigo, si pusiéramos esta tarjeta en el campo de juego, ¿a quién le destinaría usted? ¿A quién sancionaría con esta tarjeta por ese manejo no muy bien hecho en política petrolera? La tarjeta roja se la daría al mal manejo de las políticas petroleras, al mal manejo de las políticas energéticas. Y eso prácticamente viene del Estado. Rodrigo, mil gracias por estar aquí en Impolitic. Muchísimas gracias a ti, Alex. Y a ustedes la invitación para que también voten con su tarjeta y se suscriban a nuestro canal Impolitic Política sin censura. Hasta pronto.